bautismo, amo quitarle la religión. El bautismo, amo quitarle el hombre o el pastor o el presbítero o el sacerdote. El bautismo, mis hermanos, quitarle kikawak nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo, mis hermanos, después de su resurrección, es cuando Yeski nos notzak, mis hermanos, a sus discípulos. Son las últimas instrucciones de Jesús tiquimacac a los discípulos. En el versículo, mis hermanos, 19, ni canticasis, mis hermanos, que es un mandamiento de Jesús, es una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque el 19 dice, son palabras de Jesús, no es apóstol, no es profeta, es Jesucristo. Como dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Hermanos, cuando dice id, está ordenando. Cuando dice id, significa vayan. Amén, iglesia. Vayan. ¿Y qué más? Y doctrinad. ¿Qué quiere decir doctrinad? Enseñen. Doctrina significa enseñanza. Vayan, enseñen a todos los gentiles. Gentiles, mis hermanos, Jesús les llamó gentiles. Son aquellas personas que no han recibido todavía el evangelio de Jesucristo. Los que no son cristianos todavía, los que no han aceptado a Cristo todavía. Entonces, por eso Jesús dijo, vayan, enseñen, gloria a Dios, a todas las gentes que todavía no conocen de Dios, que no saben de Cristo, que no saben del bautismo, a todos los gentiles. Y luego, ¿cómo dice? Fuerte, iglesia, ¿cómo dice? Y bautizándolos. Amén. ¿Cómo se hace el bautismo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo que cago aquí en indicación. Huasquitzas, hermanas, hermanos, yin bautismo amo patamic, yin ordenanza ti Jesús que cago amo patamic. Porque en el versículo 20 quitoa, lea conmigo, enseñándoles, por favor, ¿cómo dice? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Mire, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Mire, hermanos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O allí en palabras, mis hermanos, yin mandamiento, yin ordenanza, es hasta para teja que ve que te guardaros que. Y sabemos que es guardar, hermanos. Guardar es poner por obra. Amén, iglesia. Poner por obra. Que cuando quitó la palabra de Dios en San Juan, si me amáis, ¿cómo dice? Guardad mis mandamientos. ¿Sí se acuerdan de ese texto, iglesia? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Agarro la Biblia y lo guardo. Dice, si me amas, bueno, guárdalo en el ropero, en el closet. No, hermanos. Cuando dice si me amáis, guardad, significa poner por obra. Amén, iglesia. Vivirlo, hacerlo, obedecerlo. O por eso, tejan, hermanos, en el cristianismo,
en la vida cristiana, capatejan tienes toques hermanos, te practicaroa el bautismo. Porque el bautismo, mis hermanos, que me quitó ahí al principio, no es ordenanza del pastor, del presbítero, del sacerdote, del hombre, no. Es ordenanza de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección, antes de subir al cielo. Gloria a Dios. Ya Yom Kippur, mis hermanos, aleluya. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él fue bautizado. Rápidamente, por favor, Mateo 3, capítulo 3, versículo 13. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y es ya que bautizado. Cuando que haya 30 años, nuestro Señor Jesucristo ya que bautizado. Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dígame, por favor, iglesia, si lo tiene. Aleluya. ¿Cómo dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Gracias. Aquí, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando ya esquipea 30 años antes de empezar su ministerio de evangelización, y hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya aquí bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Y desde versículo 13, quitó a mis hermanos que Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, en el río Jordán, para ser bautizado por él. Y el versículo 16 quitó, y Jesús después de que fue bautizado. Entonces ahí confirma, mis hermanos, de que Jesús también se bautizó. Amén, iglesia. Ahora, Jesús fue presentado, pero cuando fue niño, no fue bautizado. Jesús fue presentado. Gloria a Dios, aleluya. Nenmato que tienochime o timiaques, mis hermanos, tikishmatoque es la palabra de Dios, pero pues tikpishtiawi, personas nuevas, gracias a Dios. Por eso se tiene que seguir predicando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él fue bautizado, pero cuando tuvo los 30 años. Y cuando Él fue niño, no fue bautizado, fue presentado. Tiquitas, por favor, en Lucas 2:21. Lucas 2:21. Por favor, hermanas, hermano. Chiquitos, amén, cuando te cases. Tiglero es el 21 y el 22. Aleluya. Chiquito, amén, si te casica. Por favor, lea conmigo. Fuerte, como dice. Y pasados los 8 días, para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ahí está la palabra de Dios, de que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue niño, no lo bautizaron, fue presentado en el templo de Jerusalén. Amén, iglesia. Aleluya. Entonces, mis hermanos, por eso tejan y teshintan el tocaliz y teshin evangelio y teshin cristianismo, hermanos, a los niños nosotros no los bautizamos, porque la Biblia nos enseña que Jesús, cuando Él fue niño, fue presentado. Amén. Y Él fue bautizado, pero hasta los 30 años. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, pues deja, mis hermanos, timo guiar o toque, pues conforme a la palabra de Dios. Aleluya.
Gloria a Dios. Y quince, mis hermanos, tiquitati, los beneficios del bautismo. Por favor, mis hermanos, y teshin partes de la palabra de Dios, campequín tiquitati, tiumagatis cuentas, mis hermanos, que cada cristiano, hermanos, cada hermano, cada hermana, tiquinel toca a Cristo, es necesario, hermanos, que se bautice. Es necesario. Entonces, por favor, Hechos 2:38, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Santo es el Señor. Aleluya. Así como ya están sentados, así vamos a leer la palabra de Dios. Pero lea, por favor, amada iglesia. Hechos 2:38. Chiquito amén siticásica. Amén. Gloria a Dios. Dice: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que aquí, mis hermanos, hermanas, hermanos, Nimitsiliaya, que es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, nos bauticemos. Mismo, hermanos, el apóstol Pedro, y es, mis hermanos, y mi predicación, mis hermanos, y es que esto: arrepentíos, lea conmigo, y bautícese cada uno de vosotros. Es necesario, hermanos, es necesario bautizarse. Ahora, dice: para perdón de los, ¿cómo dice, iglesia? ¿Para qué es el bautismo? Díganlo fuerte, por favor. ¿Cómo dice? Para el perdón de los pecados. Es importante, hermanos. El bautismo, hermanos, elimina el pecado. El pecado original de la persona. El bautismo que chipawan persona, que borraron noche ni pecados. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, bautizarse. Porque aquí toda la palabra de Dios: bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Ahora les pregunto, ticanachimes, hermanos, reconocemos que somos pecadores. Bueno, ya sé que casi todos ya estamos bautizados, pero ticanachime te toques de acuerdo bautizarnos, aunque ya estamos bautizados algunos. ¿Estamos de acuerdo bautizarnos, iglesia? Sí. Quipia beneficios, mis hermanos, el bautismo, porque dice: para el perdón de los pecados. Porque deja, mis hermanos, cuando tú dices a Cristo, Jesucristo, mis hermanos, pues dictastanías perdón, o pues si te perdonaron, hermanos. Pero a través, mis hermanos, del bautismo es cuando se borran, se termina, se elimina el pecado. Cristo vive. Claro, mis hermanos, que la persona, para que se pueda bautizar, primero tiene que arrepentirse. Amén, iglesia, ¿estamos de acuerdo? Primero tiene que arrepentirse, tiene que mostrar frutos de arrepentimiento. Es más, y te partes de la palabra de Dios que a Pedro les dice, les habló de arrepentimiento. Dice:
arrepentíos, mire, y bautícese. O sea que si alguien no se arrepiente de sus pecados, todavía no se puede bautizar. Pero si alguien reconoce y se arrepiente de sus pecados, sí se puede bautizar. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, beneficio del bautismo es el perdón de los pecados. ¿Y qué más dice? Y el último, ¿cómo dice? Por favor, usted, ¿cómo dice? Pero más fuerte, por favor. Son muchos, hermanas, hermanos. ¿Cómo dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, hermanos, ese es el beneficio de bautizarse. Porque en el momento que te bautizas, recibes el don del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo ya lo recibes en el momento que estás bautizado. Entonces por eso al ratito usted te orará por ser enfermo, te matalía, o ampastin enfermo, amo porque te pastia, sino porque moteshetok en Espíritu Santo. Amén, iglesia. Por eso te bautizadas, pues te quitas a directivas, que chihuas a visitas, que chihuas a tacalpanoas, oraruas por los enfermos pati, porque están bautizados. Amén. Hasta la palabra de Dios en Mateo, capatilerojes, mis hermanos, Mateo 3:16, que cuando Jesús ya que bautizado, gualan Espíritu Santo en forma de paloma. Amén, mis hermanos. En el momento que Jesús ya que bautizado recibió el Espíritu Santo, escucha, y es cuando él comenzó a predicar el evangelio. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, esos son los beneficios de bautizarse. Te bautizas y perdón de los pecados, se borran tus pecados, recibes el don del Espíritu Santo. San Juan 3:3. Huechiwa, el nombre de Dios, hermana, hermano. Huechiwa cana Dios, iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 3. La palabra de Dios dice así, en el nombre de Jesús. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Siguiente. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias. Motalica, por favor. Hermanas, hermanos, ni casi más beneficios del bautismo. Jesús, mis hermanos, y es Cristo. En el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. ¿Qué aquí, hermano? Cuando se persona, no importa la edad, aunque ya tenga 60 años, pero cuando yo persona mo bautizaroa, nace de nuevo. Amén, iglesia. Nace de nuevo. Haz de cuenta que chipaguaya totalmente. Aunque catca borracho, aunque catca mentiroso, aunque catca ladrón, aunque catca asesino, escuche. En ese momento que se bautiza, esa persona nace de nuevo. Amén. Sí, hermanos, porque el bautismo te limpia. Amén. Te limpia todo, hermanos. Mis chipagua, te chipactía noche, hermanos.
O por eso Jesús quito en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, mira, habla de nacer. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Mire, hermanos, alguien que no se bautiza, alguien que no se bautiza, no puede ver el reino de Dios. No puede ver. Amén. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, es necesario, hermanas, hermanos, se bautizaron, se nacieron de nuevo para poder ver el reino de Dios. Cuando Jesús que nos haya a Nicodemo, y amo que entendero, porque en el versículo 4 quitó a mis hermanos, en el versículo 4 quitó a Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede otra vez entrar por segunda vez, pues en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús llama tastostoya que nazca de nuevo la persona, mas sepa nacer de nuevo del vientre de su madre. No. Entonces Jesús que explicaron más o anquilía en el versículo 5. ¿Cómo dice? En el versículo 5, santo es Dios. Respondió Jesús, por favor conmigo, iglesia, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 5, hermanos, Jesús quimaca más explicación a Nicodemo, porque ella amo que entender o haya, hermanas y hermanos. Entonces, ya esquilía, de cierto te digo que el que no naciere de agua, quítasa, ya que pronunciaron la palabra agua. O por eso, hermanos, te antimo bautizar en el agua. Amén. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque mis hermanos, algo sucio no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Te entenderos, iglesia? Porque en el cielo, pues, opata chipauca, guanteja, pues, ti pecadores. Pero en el momento que nos bautizamos, naces de nuevo, te limpias, te purificas. Entonces, por eso, sí podemos entrar, sí podemos ver el reino de Dios, sí podemos ir al cielo con Dios. Entonces es importante. Mosta wicta, majamo Dios kineki. Pero maceto hermanos miki o maceto hermanas más miki sin haber bautizado, sin haber aceptado el bautismo. Imagínense, hermanito, aunque ya llevaba unos años de cristiano, aunque ya llevaba unos 20 años de cristiano, pero amo y quichua cuentas mo bautizaros o ama cualquier cosa matizane para que pasaron, solamente ese ejemplo, no va a poder entrar en el reino de Dios porque no nació de nuevo, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Toques, iglesia, la palabra de Dios? Ni quisto que se quime hishkoshtoke. Chisaka, mis hermanos. Amén. Aleluya. Medio molicuican, hermanas, tiene aquí estás que es medio kostok. Medio olinish que le manita, toques mensaje. Manitos. Si acá están aquí hishkoshtok, medio molicuica. En el amor de Cristo. Aleluya. Bueno, ¿sigo, hermanos? ¿Sigo? Bueno, está bien. Aleluya.
Entonces, mis hermanos, es importante el bautismo para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. Bueno, Tigleroas, por favor, en Huechiva el nombre del Señor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Quién vive, iglesia? Pero fuerte. ¿Quién vive, iglesia? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 6:3. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice así. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria a Dios. Aleluya. El nombre del Señor. Mis hermanos, este es el simbolismo del bautismo. Es necesario, mis hermanos, morir y nacer de nuevo. En el versículo 3, Quitoa, no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados, ¿cómo dice? En su muerte. Ese es el simbolismo del bautismo. Muerte. En el momento que te bautizas, muere el hombre pecador. En el momento que la persona que ubicas a Istik, antes de que a Pancalaquisque, el simbolismo, mis hermanos, es de que ahí va a morir el hombre pecador. Que no importa si era borracho, ladrón, mentiroso, asesino, violador, lo que sea, pero en ese momento que se bautiza, ahí muere el hombre pecador y ahí nace otra vez. Amén. Pero ya es una nueva persona. Amén. En el versículo 4, porque somos sepultados, escucha, iglesia, juntamente con Él a muerte por el bautismo. Aquí, hermanos, en el momento que la persona, hermanos, es bautizada, la persona, el simbolismo es muerte, sepultura. Por eso quitó el versículo 4, iglesia. Somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Mire,
El bautismo, mis hermanos, simboliza morir, muere el hombre pecador, es sepultado por el bautismo de Cristo, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Este es el simbolismo del bautismo: muerte, sepultura y resurrección por el bautismo de Cristo. Es que cuando sé personas que físicamente muere, ¿y qué hace la gente? Sepultura. ¿Sí o no, iglesia? Sé personas y lo que sigue es sepultura. Pero la persona aquí cuando se bautiza, muerte, sepultura y resurrección. O sea que nueva vida, o sea que nace de nuevo. Cristo vive. ¿Hay estorbos para bautizarse? Sí. ¿Por qué hay estorbos? Porque el mismo diablo mistalilía estorbos. Porque el mismo diablo, yahamo quien quisan en pecado, y es quien seguir en el pecado, y es que mi pasas quien yeto sin salvación, yahamo quien aquí en el reino de Dios. El diablo amo quien recibir el don del Espíritu Santo. El diablo amo quien nacer de nuevo. Amo shimo arrepentido de mi pecado. Amo shimiki, amo sepultados en Cristo. Amo shi nueva persona por el bautismo de Cristo. Por eso el enemigo mía que estorbos quitalia. Aunque hay miedos para tomar una decisión. Es que no bautizaros porque amo no chipanía un culto. ¿Qué más? Déjame que bautizaros porque en machilisto que amo ta cumpliros. Aunque que estorbos. Déjame bautizaros porque quito que como hacemos bautizaros, huitza y luchas, huitza y pruebas. Esos son mentiras, esos son estorbos del enemigo. Al contrario, si te bautizas, estás obedeciendo la ordenanza de Cristo. Por eso quito a mis hermanos que el bautismo es un paso de obediencia. Estás obedeciendo a Cristo. Gloria a Dios. Sí. Guanamos momosti hermanas, amos momosti hermanos, de que si te bautizaron. Porque a veces, hermanos, a veces mismo entre iglesias, en lugar de timo animaros, que timotemos mostía. O antiquilia se cantimo bautizaros, titachicos son luchas. A ver, en lugar de timo animaros, que mismo te desanimaroa. Timo bautizaron, titachicos luchas, tawitza y manencuesmol. No, hermanos. Quítasa. La palabra de Dios trató, hermanos, en Gálatas 3:27, por favor. Huichiva a Dios, amada iglesia. Gálatas 3:27. Huichiva a Dios, amada iglesia. Aquí mis hermanos, Tony Quitoa en Gálatas 3:27. Por favor, conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Recibirás la palabra de Dios. En la versión 60 Quitoa, de Cristo estáis revestidos.
todos los que somos bautizados, hermanos, quiere decir que te cuando te bautizaron, te recibirán a taque de Cristo. O si te hay un taque de Cristo y un manto de Cristo, ¿tú crees que el diablo va a poder tocarte? Tú estás revestido de Cristo, hermanas, hermano. A ver cuál va a venir el problema, a ver cuál va a poder. Al contrario, el diablo ya no te toca. Amén. Si tú no estás bautizado, pues el diablo te puede tocar. Porque no tienes el don del Espíritu Santo, porque tus pecados no están borrados. Y no tienes la vestidura de Cristo. Pero en el momento que te bautizaron, perdón de los pecados, ¿qué más? El don del Espíritu Santo. Puedes entrar en el reino de Dios. Ya eres una nueva persona, tus pecados ya están borrados. Y por eso dice su palabra: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo ya estás vestido. Por eso quitó la palabra de Dios en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No te sobrevendrá ningún mal, porque estás con la cobertura de Dios. Amén, iglesia. Así es que te ante mis macas invitación, hermanas, hermano, bautícese. Bautícese. Pero hermano, es que dejamos de cumpliros, hermanos, no es ni fallaros. No tengas ese miedo. El miedo no es de Dios, el miedo es del diablo. Dejamos quito, amon ta cumpliros. Te quito que me quito vayan Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo se puede, gloria a Dios. Amos piayon miedo, yo desánimo. Es que panen ni muy toca. Senkis ni muy toca. Que ne amon ta cumpliros. Mejor amon no bautizaros. No hagas eso. Es importante bautizarse. Amén. Es muy importante. Por último, por favor, Marcos 16:15. Aquí viene el más grande beneficio, que es la salvación. Marcos 16:15. Wanikanti matamiti. Amén. Huechiva Dios, hermanas, hermano. A ver, los que ya están bautizados y bautizadas, que toca hacer gloria a Dios fuerte. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. O hayamos bautizados por fe, van a ser bautizados. Gloria a Dios, aleluya. Marcos 16:15. Como dice la palabra de Dios, juntos por favor, iglesia. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Siguiente. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí tantito. Mira, hermanos, Nikawitza Kiminimitziliaya, el más grande beneficio del bautismo. Dice que el que creyere y fuere bautizado, ¿cómo dice? Será salvo. Les pregunto con humildad, ¿cuántos queremos ser salvos? Porque alguien que no va a ser salvo no se va a quedar aquí en la tierra, va a ir al infierno. Escuchen, hermanos. O a Dios se quitó en la Biblia, no es el hombre, no es el pastor. Aunque personas que quitó a Dios, ni por más neshuika el huiak, ni por más nestitan infierno, más ni que quitó a neshkawa. Pero se cante hatikmati.
O nos vamos al cielo o nos vamos al infierno. Solamente hay dos cosas: cielo o infierno, vida eterna o condenación eterna. No hay tres cosas. ¿Tú chivas a Dios, amada iglesia? Entonces es importante, hermanos, el que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Ese va a ser salvo. Que mi mitziliaya, aunque que estorbos, claro que sí. Aunque tietos ti bautizados, huitzan estorbos, claro que sí, ¿cómo no? Si el diablo siempre va a buscar formas para atacarnos, para tentarnos, para tirarnos de la gracia de Dios. Pero si estamos agarrados de la mano de Dios, vamos a estar bien. Por eso dice su palabra: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, amada iglesia, terminamos. ¿Qué más dice? Mas el que no creyere será condenado. Alguien que no cree, obviamente que si no cree, pues menos se va a bautizar. Como dice, será condenado. Entonces, hermanitos, te pidas tiempo de, mientras hayamos momiquilía, te pidas una oportunidad para bautizarse. Cristo vive. Bautícese, bautícese. Es que, hermano, ni pida problemas. Es que, hermano, hasta mi cual sino para ni bautizaros, nunca vas a poder eso. Hasta man moyectaliok para ni bautizaros, amo, si mo bautizaro para ti moyectalis, si mo bautizaro para ti nemis. Amén, iglesia. Porque a veces, hermanos, cuando vamos a bautizados, tiquito, y para acá ni bautizado, ni a tiok baile. Y para acá ni bautizado, tawana tiok. Mire. O sea que hay más, como que sé personas te bautizado o bautizada que esto chihuasque allí, pero ni bautizado. Entonces amo que chihuauk. Amén. O paniasquia y ahí ni asquiauk baile, tachichinasquiauk, pero ni bautizado. Entonces amo que chihuauk. Gloria a Dios. Porque te cuidaróamos salvación. De que oncas tentación, tignequis chihuas. Pero tiquenamiki que te esté bautizado. Entonces amo ticchiwa, amo ti pecaroa. Pero si le que como te hayamos ti bautizado, pues si estoy para acá ni bautizado, chihuatión pecado. Pero qué tal si mosta wictamo atravesaron miquiles, no hubo salvación. Escuchen, hermanos, a veces no chipatic posponeroas las cosas después. Hayamos y 2026, 2027, pero quinit matis que te asisque. Si amot que estás toquendo nemilis, aconi que costos ni nemilis, aconi que pie asegurado para mañana ni nemilis, nadie. Por eso que toda la palabra de Dios es ahora la salvación, no mañana, porque el mañana pues no sabemos. Entonces, hermanas, hermanos, tomaron yo decisión, me bautizaron, bien para teja. Cuando se tona teasis en el cielo, timo abuelitas o antiguitos, no cualian me bautizaron. Porque aquí me quitó la palabra de Dios en San Juan 3:3, que si no nace de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. Pero porque se bautizó, sí va a poder ver y entrar en el reino de Dios. El que creyere y fuere bautizado, ese va a ser salvo. Te oraremos a Dios, amada iglesia. Gracias te damos, Dios maravilloso, por su bendita palabra. Gracias te damos, Dios, aleluya. Te agradecemos, Señor, por los que ya estamos bautizados. Ayúdanos, Dios, a cuidarnos, a estar bien delante de ti.
Y también oramos por nuestros hermanos y nuestras hermanas que aún no se han bautizado. Ayúdales para que puedan tomar la decisión. Aunque el enemigo se interponga, aunque el enemigo trabaje en sus mentes, Dios, pero sea usted que el Espíritu Santo de Dios obre, convence las vidas, los corazones, Dios, para que puedan bajar a las aguas bautismales, para que puedan ser bautizados, nacer de nuevo. Gracias, Dios, por su bendita y gloriosa palabra. Bendiga por favor en grande manera la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya.